Abra su Biblia, hermano y hermana, o como también modernamente podemos decir, abra su app, ¿eh? En Mateo capítulo 5. Hoy iniciamos un estudio acerca de las bienaventuranzas. Vamos a estudiar 2 bienaventuranzas porque, siendo 9 bienaventuranzas, difícilmente podremos recordar las 9 si las vemos hoy. Tal vez, querido John, puedes subirme un poquito el volumen. Ajá, gracias, hijo. Eso. Y hoy, precisamente, cuando iniciamos este estudio bíblico, es una gran bendición porque ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, están los 10 mandamientos, lo que se llama la ley moral de la ley de Moisés. Y cuando llegamos al capítulo 5 de Mateo, Jesús empieza a hablarnos sobre esa ley, la ley moral, pero amplificada, magnificada. He dispuesto en mi corazón a hablar, según lo que he sentido que Dios me ha indicado, sobre las bienaventuranzas, porque creo que esto nos va a ayudar al desarrollo del carácter cristiano. Algunas veces no sabemos lo que somos, y al no saber lo que somos nos comportamos como lo que no somos, pero cuando sabemos lo que somos, nos comportamos como lo que somos. Cuentan que la reina Victoria, cuando era niña, era muy terrible, era muy inquieta, muy hiperactiva y tremenda. Esos niños que son tremendos, hasta que un día, teniendo 7 años, un tutor se sentó con ella y le explicó que ella era la futura reina y que por ser la futura reina no era igual a todos los demás niños. Y ella desde ese día empezó a comportarse diferente y a tener sosiego, decía mi abuela, porque ella se dio cuenta de que ella no era igual que todos, sino que ella era la futura reina. Bueno, nosotros necesitamos que alguien nos explique, y creo que el Espíritu Santo lo va a hacer por medio de este mensaje, quiénes somos. Sabiendo quiénes somos, posiblemente asumiremos una conducta correspondiente a lo que somos. Hablando de las bienaventuranzas, Jesús está en un lugar, un llano grande, donde ha hecho milagros y está mucha gente siguiéndolo. Está ahí. En un momento dado él decide subir a la montaña, que está a la par, ¿verdad? ¿Han visto eso? Que a veces hay un llano y a la par una montañita, así muy bonita. Bueno, él subió a la montañita y toda la gente siguió en lo que estaba, conversando y no sé, comiendo, durmiendo, lo que fuera. Dice el texto que entonces vinieron a él sus discípulos. Sus discípulos se acercaron a Jesús en la montaña y dice la palabra, sentándose Jesús, abrió su boca y les enseñaba. Por eso nunca se asuste si un día me ve poner el sillón y sentarme y hablar con usted, Jesús. Este sermón que es tan importante, él estaba sentado cuando lo dio. Cosa irrelevante para nuestro tema hoy, pero interesante, porque quienes se acercaron a él fueron los discípulos. Eso sí es relevante. Jesús este sermón no se lo predicó a la multitud, se lo predicó a sus discípulos. Es el principio del ministerio de Jesús y Jesús tiene con ellos un discipulado intensivo. Si usted ve todos los tópicos que trata en el capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón de la montaña, verá cómo Jesús le explica a sus discípulos todas las doctrinas del reino.
es maravilloso. Posiblemente tengamos tiempo para avanzar en esos temas. Hoy veremos las bienaventuranzas. Pero note que es importante sentar de un solo principio que Jesús le habla a sus discípulos. Este sermón no puede ser predicado para los que no conocen a Dios. Este sermón fue predicado para los que conocemos a Dios. Y hay una diferencia entre este sermón y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la aspiración de una persona para ser bueno. Todos los judíos trataban de cumplir los 10 mandamientos como la aspiración para ser buenos. Pero en este caso, Jesús no está hablándole a personas que pretenden llegar a ser buenos por medio de los tópicos que él trata aquí, sino que más bien las bienaventuranzas son una radiografía, un retrato, algo así como una descripción de cómo son los hijos de Dios. Por eso cuando predico este mensaje, no lo predico para que usted empiece a pensar, yo necesito ser uno de estos y quiero llegar a tener esas 9 cualidades. Y usted piense, hey, salí más o menos bien, tengo 5 y me faltan 4. O piense, tengo 7 y me faltan 2. O diga, hoy estoy muy mal porque apenas pegué 2 de 9. Hace unos días en Facebook, mi querida hermana Cinia Villavicencio puso un test, 100 preguntas, y dijo, 100 preguntas, complételas. Y yo, por curiosidad, y ya eran como las 11 de la noche, no tenía sueño, entonces empecé a contestar. Y había una pregunta que decía, ¿sabe usted quién es Rin Tin Tin? ¿Alguien aquí sabe quién es Rin Tin Tin? Nadie sabe quién es Rin Tin Tin. ¿Quién sabe? Exacto, tienes más de 50, te lo juro. Porque los menores de 50, los menores de 40 no saben quién es Rin Tin Tin, ¿cierto? Y así fue haciendo 100 preguntas. Cuando llegué al final, decía, si usted contestó afirmativamente más de 70, déjeme decirle que usted es un abuelo. Y yo dije, no vuelvo a hacer test. Bueno, algo así hace a mucha gente con el Sermón del Monte. Ven las bienaventuranzas y dicen, hey, pegué 4, pegué 3, pegué 2. No. Las 9 bienaventuranzas son las características de un cristiano. Escuche bien. Si te falta una, te faltan todas. Es como un diamante que tiene muchas caras, muchos cortes, y no importa por dónde usted lo vea, son facetas del mismo diamante. De igual manera, las bienaventuranzas son la descripción de un cristiano. No están aquí como para que nosotros tengamos la aspiración de llegar a ser así, sino que más bien tiene el propósito de mostrarnos cómo es que somos. Por eso, al igual que la reina Victoria cuando era niña, hoy yo, cual tutor, voy a sentarme con ustedes, imaginariamente, a contarles que ustedes son reyes y sacerdotes, son hijos de Dios, y que por la razón que les acabo de decir, es que debemos tener una conducta correspondiente a nuestra posición, y no debe ser diferente. El que es cristiano será así. Si no, necesitas tener un encuentro personal con Cristo. Y al final de esta enseñanza, con la ayuda de Dios, te invitaré a que hagas una oración de fe para que aceptes a Jesucristo. Empecemos con la primera bienaventuranza de las 2 que veremos hoy. Dice el verso 3, bienaventurados los pobres
en espíritu. ¿Por qué? No podemos cantar, pero sí podemos hablar. ¿Por qué bienaventurados los pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. Quiero que note la composición gramatical de las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas tienen esta misma característica. Empiezan con una felicitación, bienaventurados. Luego continúa con una descripción de cualidad que tenemos nosotros, los pobres en espíritu. Y termina con la consecuencia o con la causa o con la bendición producto de la condición que nosotros tenemos. En todas va a encontrar bienaventurados, luego nuestra descripción y luego la bendición. Es interesante porque cuando lees esta porción de la Escritura, se repite 9 veces la palabra bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Hace unos días bajaba de un avión un cantante de algo que no es música. ¿Qué es lo que no es música? El rap. Se lo digo yo que soy músico. El rap es una combinación de ruidos raros con alguien diciendo cosas, pero no es música. Este tipo, que es súper famosísimo, bajaba de un avión con un rollo de billetes en la mano. Los billetes eran de $100 y eran montones de billetes. No era uno ni dos, era un rollo. Yo me imagino que más de alguno pudo haber dicho, dichoso. Yo creo que cualquiera de nosotros diría, dichoso, $10,000 en una mano. ¿Sí? Como si trajera 100 pesos. Dichoso es el que tiene algo que los demás no tienen. Eso es. Me imagino que las hermanas, cuando ven una mujer muy bonita y les gustaría ser tan bonita como ellas, seguramente dicen, dichosa. Dichosa que tiene. Por ejemplo, Tita cuando ve pelirrojos o pelirrojas, ella dice, dichoso que tiene el pelo rojo porque ella quisiera tener el pelo rojo, ¿verdad? Entonces, ya dice una infidencia tuya, perdón. Dichoso, dichoso, porque tiene algo que yo no tengo. Eso significa esta palabra bienaventurado. Jesús le dijo a los discípulos, dichoso, como decirle privilegiado, afortunadísimo. Tienes algo que los demás no tienen. Y Jesús, pareciera una contradicción lo que dice aquí, dice, hey, dichosísimo los pobres en espíritu. ¿Cómo es que un pobre puede ser dichoso? Bueno, es que no está hablando de riqueza material, sino que dice en espíritu. Note que dice pobre en espíritu y no pobre de espíritu. ¿Ve? Recuerdo que una vez un predicador predicaba sobre este tema y decía, los pobres de espíritu son aquellas personas que les falta un poco de inteligencia, que en el examen de 6º grado hay unos que sacan 100 y cuando hay trabajos extra hay gente que saca 106, aunque usted no lo crea, y hay otros que sacan 20. Conozco gente que en el examen de matemáticas sacan 1 porque no pueden ponerle 0, es ilegal. Les dieron un 1. Fíjate qué interesante. Y entonces él dice, estos son los pobres de espíritu, los que les cuesta entender. No, hermano. Además, este texto no dice que bienaventurados sean los pobres de espíritu. Dice que son los pobres en espíritu. Es otra cosa. ¿Quién es un pobre en espíritu? ¿Cómo puedo yo saber quién es un pobre en espíritu? ¿Cómo puedo saber yo si soy un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es alguien que no tiene nada y que no puede conseguirlo. Es como un indigente.
Un indigente que no tiene casa, que no tiene ropa, que no tiene plata, que no tiene comida y que no tiene cómo conseguirlo. Y que depende absolutamente de la caridad de los demás. Nosotros somos pobres en espíritu cuando nosotros reconocemos que espiritualmente, de nuestra parte, no tenemos ningún mérito, no tenemos nada. Y que de igual manera, en el ámbito espiritual, por nuestros propios méritos, por nuestras propias cualidades, por nuestros propios atributos, no podemos conseguir nada. El hombre es pecador. El hombre necesita a Dios. Si no tiene a Dios, va a condenación. Ahora, estos pobres en espíritu son los que han reconocido que necesitan a Dios. Hoy en día es muy difícil hallar pobres en espíritu. De hecho, ha sido la tónica toda la vida. Jesús dijo: procuren entrar por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino y es anchísima la puerta que lleva a la perdición. Pero el camino que lleva a la vida y la puerta por la que hay que entrar es estrecho y angosto el asunto. Y agregó: son pocos los que la hallan. ¿Ustedes de esos pocos? ¿O ustedes de los que van por el camino ancho, con todo su pecado y caminando, pensando que usted es bueno? Ese es el gran problema que tenemos, que el ser humano piensa que es bueno. Piensa que es bueno por la religión. Yo peco y rezo, empato. No, no funciona así. Yo no le hago daño a nadie. Yo procuro hacer el bien al que puedo. Uno va tranquilo ahí por la vida, viviendo y dejando vivir. Nos creemos buenos. ¿Sabe quién es el pobre en espíritu? El que dice: hey, yo no soy tan bueno. Si usted conmigo hace una retrospectiva, ve en su historia y recuerda los pensamientos, las palabras, las acciones, los malos deseos, y hace un examen sincero de su condición, se va a dar cuenta que aunque en apariencia seamos buenos, no somos tan buenos. Y ese es el pobre en espíritu, el que es indigente espiritual, el que reconoce que no es nada sin Dios. Algunos ejemplos que hay en la Biblia son Gedeón. Gedeón, Dios lo manda a liberar al pueblo de Israel, y Gedeón le dice al Señor: Señor, ¿quién soy yo? Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, no tengo forma de hacer lo que usted me está pidiendo. También Moisés, allá en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor le dice: vaya, libere al pueblo de Israel de Egipto, él le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo para liberarlos si hasta tartamudo soy? Recuerdo que cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo le dije: Señor, ¿cómo me llamas a ser pastor si yo no veo ni papa? Hermanos, cuando reconoces tu dependencia de Dios, entonces eres un pobre en espíritu. Eso es la llave para entrar al reino de los cielos. Note que dice que bienaventurados los pobres en espíritu, son dichosísimos, afortunadísimos, porque tienen algo que no tienen los demás, y es que se humillan delante de Dios, y eso les da la entrada al reino de los cielos. Es cuando dices: yo soy malo y no merezco nada de Dios. Es cuando dices: ¿cómo es que Dios se fija en mí siendo yo como he sido? Pero Dios es tan bueno que me ama, y yo sin Dios estoy perdido y necesito salvación. Cuando llegas a ese punto, entonces eres un pobre en espíritu,
y eres heredero del reino de los cielos. Dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que veamos un ejemplo de cómo es un indigente espiritual. Abra su Biblia o su app. En San Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. San Lucas 18, querido hermano John, San Lucas 18, versos 9 al 14. Jesús, que conoce todos los corazones, sabía que había en el corazón de una gente que lo estaba oyendo y les da esta parábola. Preste atención, esto es importantísimo. Verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Nota? Es cuando la gente se cree buena. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cuál es la consecuencia directa de que uno se crea justo? Ve a los demás con menosprecio. Y menospreciaban a los otros. Cuando uno se cree justo, una de esas características es, no, ese es una persona terrible. Yo soy el pastor, y aquel es un borrachito. Somos diferentes. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre su pastor y un borracho? ¿Cuál es la diferencia entre usted y un borracho? Que los pecados de él están a la vista de todos y los de nosotros están ocultos. Pero delante de Dios necesitamos el mismo perdón. Y si aquel se arrepiente, Dios lo perdona. Y si yo soy soberbio, Dios me resiste. No importa que esté en un púlpito. No importa que venga a la iglesia. No importa cuánto diezme. No importa lo bueno que yo me crea. La diferencia entre un drogadicto y yo es que sus pecados están a la vista de todos y los míos yo los disimulo. Y usted también. Y usted también. Vea lo que dice aquí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, de los más respetados en el pueblo, dígase un pastor, un diácono, un anciano, y el otro era como el chacal de la trompeta, el más despreciable de todos. ¿Sí? Un publicano era una persona a la que nadie quería, porque era un cobrador de impuestos y a todo el mundo le robaba, era un ladrón, era una basura. Y entonces, según ellos, ¿verdad? El fariseo, dice el verso 11, puesto en pie, ¿verdad? Este no se arrodillaba nunca, él oraba de pie. El que se humilla, se arrodilla. ¡Hey! Me salió en verso, no lo había planeado. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Dios no lo estaba escuchando. Era una perorata, un soliloquio, un monólogo. Dios no estaba oyendo. Dios, dice la Biblia, que Dios no escucha a los pecadores, los escucha solo si se quieren arrepentir, pero si no están hablando solos. Así dice la Escritura. Hay gente que no tiene en cuenta a Dios en sus vidas, pero cuando tienen problemas buscan a Dios y creen que Dios los va a ayudar. No se han dado cuenta que están orando consigo mismos. Dice que él oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, yo no. Ellos son injustos, yo soy justísimo. Ellos son adúlteros y yo soy súper fiel. Ni aún soy como este que está aquí. ¿Qué carga soy?
Dios, deberías sentirte agradecido con que yo venga a tu casa. Es algo así. Es cuando la gente se siente buena. Note, ni siquiera soy, dice el tipo este, como este publicano. Verso 12. Además de eso, soy súper consagrado. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos aquí ayunan 2 veces a la semana? Yo ayuno 7 veces a la semana, hermano. Yo vigilo de día y ayuno de noche. Entonces siempre ayuno de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, más o menos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Este era un cristianazo. Una vez un pastor predicando sobre esto dice, hey, yo quiero 100 miembros como ese. Un tipo que no se mete en problemas, que está bien, que no le hace daño a nadie, que es fiel a su familia y que además hace cosas buenas para Dios como ayunar y también diezma. Yo quiero 100 como esos. Porque es una persona notable. Pero no a los ojos de Dios, porque este tipo de personas no son pobres en espíritu. Hermanos, si usted se cree muy bueno, hoy es un día para encontrarse con Cristo. Hoy es un día para encontrarse con Cristo. El que teme a Dios, el que sabe quién es Dios, también sabe quién es en su interior. Y también sabe que no es bueno. Un muchacho se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno. Nahum 1:7 dice, Dios es bueno. Los demás somos objeto de la misericordia de Dios porque aunque usted y yo a los demás les parezcamos buenos, pecamos. Aquí en esta sala no hay una sola persona que no peque. No puedes pasar una semana sin pecar. Podrías si estuvieras en el cielo, pero no tenemos la capacidad de pasar sin pecar. Ese es el indigente espiritual. Y este otro no es un pobre en espíritu. Jesús lo pone de ejemplo, pero no lo pone de ejemplo positivo, sino que lo pone de ejemplo para dar a entender que este tipo de personas no son las que agradan a Dios. Note lo que dice. Verso 13. En el verso 13 vamos a encontrar 4 características de alguien que es pobre en espíritu. Y sería bueno que las anote. 4 características, todas empiezan con C. Anótelas, vale la pena. Preste atención. 4 características de un pobre en espíritu. Número 1. Mas el publicano estando lejos. Esta es la condición de un indigente espiritual, de un pobre en espíritu. Sin Dios, sin Cristo, está lejos de Dios. Eso éramos nosotros antes de ser cristianos. Estábamos lejos. Esta es la condición del publicano y su condición y la mía antes de venir a Cristo. Condición es la palabra ahí. Esta era nuestra condición, mas él estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. La segunda palabra es convicción. Este hombre tenía convicción de quién era él. Porque acuérdese que el fariseo oraba en pie. Y Jesús dice también que los fariseos oraban no solo en pie, sino en las esquinas, y tenían flecos en sus túnicas para que la gente los tocara, porque ellos se creían muy buenos. Ellos no se arrodillaban, ellos oraban en pie y con su cabeza en alto. Este ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Este era un hombre que posiblemente estaba de rodillas y posiblemente estaba con su cabeza abajo. Él sabía lo que era. Él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo porque se sentía indigno.
Sigamos leyendo. Él ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Tercera palabra, contrición. Contrición. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. ¿Qué es contrición? ¿Qué es estar contrito? Es cuando, sabiendo que eres pecador, te duele ofender la santidad de Dios. Es cuando, reconociendo quién es Dios y quién eres, te avergüenzas y sientes el peso de la culpa, diciéndote eres indigno, pecador, pero además te causa un dolor profundo. Esa es la contrición, un dolor profundo de un convencimiento de mi condición. Por eso él se golpeaba el pecho. No es como hace mucha gente, por mi culpa y por mi gran culpa. No, no. Es una cosa que nace de adentro, que dice, soy el más pecador de todos los que están aquí. Yo no quisiera hacer este ejercicio, pero lo voy a hacer. Piense usted, si hiciéramos una encuesta en este momento aquí, si usted se consideraría el más pecador, o pensaría que entre nosotros hay otros que son más pecadores. Todos, hermanos, somos objeto y sujetos de la misericordia de Dios. Y no hay ninguno que sea mejor que el otro. Tus pecados no son mejores que los míos, ni los míos más simples que los tuyos. Todos somos pecadores. Y este hombre lo entendía. Había tristeza en su corazón porque ofendía la santidad de Dios. ¿Y sabe a qué conduce? Cuando entiendo mi condición, hay convicción que me lleva a la contrición, y la contrición me lleva a la confesión. Fíjate lo que él decía. Él decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Ve a un indigente espiritual aquí, hermano? Es esta persona que dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Esto es lo que hay. Este soy yo. Y no puedo ser diferente. Y reconozco en mí, Señor, que no puedo ser diferente. Que no puedo hacer obras para ser acepto a usted. Necesito su misericordia. Por eso dice, sé propicio a mi pecador. Note el quinto punto de este pequeño bosquejo en medio del sermón. Verso 14. Hablaremos de justificación. Dice así, Jesús dijo, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, este antes que el otro no es una descripción de tiempo. Como dijéramos, ahora que salgamos, salen primero los de la fila última y después estos, entonces aquellos salieron antes. No, no. Este antes es como cuando yo digo, antes de comer frijoles, mejor como arroz. Significa, quito esto y pongo aquello. Este antes es lo que significa. Significa, el publicano salió justificado y el otro no. Porque si hubiese salido justificado un momento después, no tendría sentido la parábola que Jesús está diciendo. Y sobre todo, la frase que continúa, que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. El publicano salió justificado de aquel templo y el fariseo no. Hermanos, la entrada al reino de los cielos es para los indigentes espirituales. Nadie que sea justo en su propia opinión puede entrar al cielo.
Antes de entrar al cielo tiene que haber un arrepentimiento, un acto de contrición. No es una religión, es una relación con Dios. Es entenderse como uno es y buscar el perdón de Dios. Y ahí es cuando tenemos herencia, y dice la Escritura, de ellos es el reino de los cielos. De los indigentes espirituales es el reino de los cielos. Esa es la llave, es la puerta de entrada al reino de los cielos. No hay otra, no hay otra. Si confesamos nuestros pecados a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tiene que haber un arrepentimiento, una confesión de pecados. Ahora bien, veamos la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza, al igual que todas las que continúan, están relacionadas con la primera. Sin la primera no hay segunda bienaventuranza. No son como piezas de una novela, como una serie de sermones aparte. Hoy voy a predicar sobre los pobres en espíritu y la otra semana predico sobre los que lloran. Unos son los pobres en espíritu y otros son los que lloran. No, son los mismos. Son los mismos. Un pobre en espíritu es el mismo que a continuación el Señor dice, dichosísimos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosísimos los que lloran, porque ellos serán consolados, recibirán consolación. El llanto es inherente al ser humano. Lloramos por muchas cosas. Lloramos mayormente por tristeza y a veces por felicidad. Pero las cosas que nos causan tristeza son muchas. Una muchacha joven que la dejó su novio, una esposa que la dejó su marido, o su marido, o a un marido que lo dejó su esposa, a unos hijos que se portan mal, perder un examen, perder un trabajo, estar en problemas económicos, haber cometido un gran error. Esas cosas nos llevan al llanto. A veces son cosas que no están en nuestra mano. Por ejemplo, Jesús un día le tocó un momento de tristeza muy grande. Su primo, qué bonitos son los primos que se llevan bien, ¿verdad? Es tan bonito. Yo tengo primos que están muy lejos de mí, pero que nos llevamos bien. Un día de estos una prima me puso algo muy bonito en el WhatsApp después de escuchar una predicación. Y yo dije, hey, qué bien. Bueno, Jesús tenía un primo también al que amaba muchísimo. Ese primo, cuando Jesús estaba en el vientre de María y María fue a visitar a Elizabeth, ese primo estaba en el vientre de Elizabeth y saltó. Y fue lleno del Espíritu Santo, la madre de él fue llena del Espíritu Santo. Ese primo lo esperó en el Jordán y lo bautizó a Jesús. Ese primo, cuando sus discípulos le preguntaron quién era Jesús, le dijo, oiga, a ustedes les conviene, en lugar de andar conmigo, andar con Jesús. Y esos dos discípulos se fueron para donde Jesús. No era egoísta, él tenía un par de discípulos y esos discípulos querían saber de Jesús y él les dijo, hey, váyanse, tranquilos, vayan con él. Yo me quedo aquí, no hay problema, desprendido. Y un día le contaron a Jesús que a ese primo le cortaron la cabeza. Ese fue Juan el Bautista. Yo no sé si usted ha leído ese texto, es muy interesante ese texto. Dice que Jesús mandó a los discípulos al otro lado del lago y luego Jesús entró en una barca solo. Y Jesús iba remando solo. Nunca lo ha visto, ¿verdad? Esa es una escena potente, una escena impactante. Imagínese al maestro en una barca remando solo con todo el peso de la tristeza de haber perdido a su primo. ¿Alguna vez usted ha remado solo? Yo sí.
Es cuando no hay nadie para decirle lo que uno está sintiendo. Es cuando no hay nadie que te pueda ayudar. Es cuando el dolor es solo tuyo y de nadie más y no se puede compartir. Fíjate, Jesús tenía 12 discípulos y en ese momento él sabía que nadie lo iba a comprender. Por eso se quedó solo. Ese tipo de aflicción es impresionante. Pero hay una aflicción que es todavía más profunda. Es una aflicción de cuando usted se siente derrotado. Cuando usted sabe que no hay nada que hacer en sus manos y que usted no puede resolver el problema y que se acabó. Es la aflicción del condenado a muerte que está en el cadalso esperando que le pongan la cuerda alrededor del cuello y sabe que ya fue dictada sentencia y que no hay fuerza posible que lo pueda salvar. Ese tipo de tristeza, ese tipo de llanto es del que está hablando aquí. Cuando usted sabe que usted no puede resolver ni puede arreglar lo que ha hecho. Hablamos de que cuando usted es un pobre en espíritu ya entró al reino de los cielos. Ahora es un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué lloran los hijos de Dios? Piense por un momento, ¿por qué lloran los hijos de Dios diferente a los hijos del mundo? Porque llorar por un primo, ¿a quién no sería muerto un primo? Cristiano y no cristiano. Porque perder un trabajo lo han perdido cristianos y no cristianos. Porque tener un problema, un desamor, una desilusión, la han tenido cristianos y no cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este llanto? Es el llanto por el pecado. Es cuando usted, siendo cristiano, peca contra Dios y le duele. Por eso lloran los cristianos diferente a los del mundo. Porque cuando usted no es cristiano, usted peca y más bien se alegra de que le salió. El adúltero está feliz de que logró convencer a aquella persona y que llevó a cabo su plan y que logró complacer sus deseos carnales y está feliz y hasta lo cuenta como una gran hazaña. El ladrón está feliz porque pudo robar y hasta puede que diga, gracias a Dios el robo me salió bien. Pero el cristiano, no hay nada más terrible para un cristiano que pecar. Cuando eres cristiano y le fallas a Dios, el mundo se te viene encima. No puedes tener paz. Necesitas arrodillarte y pedir perdón, y casi de inmediato, porque si no lo haces, es una angustia tremenda en el corazón. Por eso te dije que las bienaventuranzas son una descripción del cristiano. No son una lista de cosas que yo quiero hacer, ay, voy a llorar. Porque los que lloran recibirán consolación, y a veces le decimos a la gente cosas tan raras como que si a alguien le pasó algo triste, le decimos, no se preocupe, llore todo lo que quiera, porque dice la Biblia que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. No es de eso que está hablando. Está hablando de los que lloran por el pecado. La enseñanza de Jesús desde el principio de las bienaventuranzas hasta el final en el capítulo 7 está hablando de mi relación con Dios. Y esta es la segunda bienaventuranza. Tengo una pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Qué siente usted cuando peca? Pastor, perdón, no siento nada. ¿Cómo puedes fallarle a Dios si no sientes que estás pecando? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Puedes seguir con eso? ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes caminar en esa dirección sin ningún problema? Necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte. Necesitas pedir perdón.
necesitas entender que estás perdido sin Dios y que necesitas perdón. Caín sintió tristeza después de matar a Abel cuando Dios lo confrontó. Judas sintió tristeza cuando entregó a Jesús y hasta fue a devolver las monedas y dijo: yo entregué sangre inocente. Pero esa tristeza no sirve, porque no hay contrición, porque no has nacido de nuevo. Entonces es solamente remordimiento, no es arrepentimiento. Quiero que veamos un texto que nos va a ilustrar esto que estoy diciendo. Segunda de Corintios. Por favor, busque Segunda de Corintios. Capítulo 7, verso 10. Esta es la tristeza de la que estoy hablando. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. De esa tristeza no hay que arrepentirse, porque está produciendo arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que es del mundo produce muerte. Pedro un día predicó, después de que Jesús murió. Pedro se levanta en medio del pueblo en Pentecostés y predica, capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos. Y él les dice: ustedes tenían aquí al Mesías entre ustedes, Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, Dios encarnado, estaba aquí con ustedes. Y ustedes lo mataron. Y la gente que estaba ahí sintieron aquel peso del pecado sobre sus vidas y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta es la pregunta que tengo para todos nosotros hoy. ¿Qué haremos? Y el apóstol Pedro les dice: arrepentíos y bautícense para que del cielo vengan tiempos de refrigerio y el Señor mande a Cristo. Hermanos, esa es la tristeza de la que está hablando acerca de los que lloran. Hoy, para terminar este mensaje sobre las bienaventuranzas, quiero hacerte un llamado. Si hasta el día de hoy has confiado en tus atributos, creyendo que por ser bueno agradas a Dios, y te has dado cuenta que no es así la cosa. Y si eres de esas personas que pecan, pero que no sienten arrepentimiento, sino que pueden seguir pecando y a veces hasta se complace en el pecado, quiero invitarte a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador y dueño de tu vida. Para eso necesitas conocer esta verdad. Dios es amor y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere una sola persona en el infierno. Dios no preparó el infierno para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles, dice la Escritura. Dios no quiere que te pierdas. Él te ama, pero el pecado nos separa de Dios. Soy pecador y entre Dios y yo hay un abismo. Pero Dios me amó tanto que envió a Cristo su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, y todo aquel que crea en Cristo puede ser salvo. Lo que necesitas es creer en Jesucristo para salvación, reconociéndote pecador. El hombre debe entender que es pecador. Y una vez que has hecho esto, debes saber que si aceptas a Jesucristo en tu corazón, Él te perdona y pasas a ser parte del reino de los cielos.
Una característica de todos los que han nacido de nuevo es su dependencia de Dios. Saben que lo que tienen no es por ellos mismos, que no es el patrón el que le da el salario, sino que Dios le da por medio del patrón un salario. Saben que no es por medio de la medicina que tienen salud, sino que Dios usa la medicina para darles salud. Saben que todo lo que tienen, son y tendrán y harán es por la misericordia de Dios. ¿Quieres ser de esos? Haz una sencilla oración conmigo, que no por sencilla es insignificante, es muy valiosa. Y dile al Señor así: Dios, yo reconozco delante de ti que soy pecador. Reconozco, Dios, que soy incapaz de hacer las buenas obras suficientes para ser salvo. Dios, reconozco que he pecado muchísimo y que no puedo dejar de pecar. Yo quiero pedirte esta mañana que por tu gran misericordia me perdones y que me aceptes cual hijo pródigo en tu casa, que me hagas tu hijo. Yo confío en el sacrificio de Jesucristo para mi salvación y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y único dueño de mi vida para siempre. Amén. Si usted hizo esta oración, me gustaría saberlo. Póngame un WhatsApp, cuénteme: pastor, yo oré con usted. Déjeme orar por cada uno de ustedes antes de salir. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Te ruego, Señor, por tu gran misericordia, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas esta mañana. Que tu mano sea propicia a nosotros, Señor, en nuestras necesidades, en nuestra salud. Que tengas compasión del mundo, Señor, y acabe esta pandemia, según tu voluntad. Que nos libres del mal. Y que nunca, Señor, se aparte tu misericordia de nosotros por Cristo Jesús. Amén. Levante su mano derecha. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Que el Señor tenga de usted misericordia y le multiplique paz. Dios les bendiga, hermanos.